Es en ese marco que comparto esto. El título de la palabra es Futuro de honra y no de vergüenza. Amén. Futuro de honra y no de vergüenza. Qué lindo es poder soñar, creer con todo nuestro corazón que con Cristo hay un futuro de honra y no de vergüenza. Amén. Y que ese futuro de honra y no de vergüenza es para tu vida y también es para los tuyos. Y aunque hoy con los ojos naturales veas en tu situación, en el cuadro de vida que estés teniendo, que esto está lejos, que por la fe puedas creer, sabiendo que la fe es la certeza de lo que estás esperando, es la convicción de lo que no ves, pero que hay un futuro de honra para tu vida en el nombre de Jesús. Que hay un futuro de honra para vos, para tu casa, para tu familia. Y que Dios nunca planeó para ninguno de nosotros un futuro de vergüenza, sino de honra. Anhelo esta palabra te inspire y te desafíe como lo ha hecho con mi vida. Quiero leerles el conocidísimo pasaje. Tenía toda una cosa armada, le contaba al pastor Luciano y Patricia antes de venir, y creo que vamos a compartir otro domingo porque a las 5, 4:30 oraba y no me daba y cambié todo. Y creo que es de Dios, pero que así sea, en el nombre de Jesús. Vamos a leer el conocidísimo pasaje de Salmo 127. El Salmo 127, uno de los salmos conocidos sobre el consejo, la exhortación, la sabiduría para el hogar, para la familia. Leo en NBI y después quiero leer el versículo 5 también en Reina Valera. Dice, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son como una recompensa, son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con estas clases de flecha. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Lo leo en NBI, en Reina Valera, el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablen en la puerta con los enemigos. Amén. Y esta es la parte que yo quiero, con la gracia de Dios, poder ministrar esta palabra, creyendo que Dios la va a usar con poder para nuestras vidas. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Que tal vez sea uno de los versículos que menos le prestamos atención cuando leemos este salmo. Normalmente le prestamos mucha atención al resto de este salmo precioso, pero no le prestamos quizás la atención o no conocemos el contexto, la figura de litigio en las puertas, de tener un conflicto, de tener un lugar de lucha en la puerta. Es tomado porque en la antigüedad, en las puertas de las ciudades, estaban puestos el grupo de ancianos del pueblo, las personas con experiencia, los que eran reconocidos por su autoridad en medio del pueblo. Y ellos cumplían en la puerta de la ciudad un sentido de tribunal. Y entonces ante cualquier litigio, ante cualquier problema, ante cualquier situación que estaba fuera de lugar y que había que resolverla, era ir al consejo de los ancianos. Por eso alguna vez leen en el Antiguo Testamento el consejo de los ancianos y demás, que era la gente con experiencia, la gente que conocía sobre la vida, la gente que ya había pasado por muchas de estas cosas, que tenía temor de Dios, que amaba a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ante una situación de problema, de conflicto, de pelea dentro del pueblo, había que ir al consejo de los ancianos para que ellos determinen lo que estaba bien, lo que estaba mal y lo que había que cambiar. Y el salmista en ese contexto es que dice estas palabras: habrá un momento que uno puede ser llevado a esos lugares de tribunal, a esos lugares que pueden convertirse en lugar de vergüenza o de honra. Es decir, puede ocurrir, y nuevamente yo sé que cuando tocamos este tema, cada uno lo vive de acuerdo a lo que está viviendo. Yo te doy una palabra de parte de Dios para que te bendiga, para que te haga crecer y para que te ayude creyendo en el poder de Dios, no con otro propósito.
Pero ese lugar de litigio podría ser la dirección de un colegio, llevándolo a lo actual, donde tenés una charla con la directora, con los profesores. Ese lugar de litigio podría ser un juzgado real, un juzgado, digamos, de falta o de algo en el gobierno, un tribunal real. Es decir, ese lugar de litigio es un lugar donde eres evaluado, eres un lugar donde eres cuestionado si querés. Y el salmista pone todo el énfasis en lo que produce por el comportamiento, por la vida, por lo que pasó. ¿Me están siguiendo lo que le quiero decir? Y miraba esto que le quiero dejar. Es decir, en esos tribunales uno podía ser humillado, avergonzado, porque te dirían: tu hijo hizo esto, aquello, lo otro, vos avalaste esto o aquello, lo otro. Y esa familia era quebrantada, esa familia tenía que aceptar esa decisión. Y buscaba el antónimo de lo que es avergonzado en distintas acepciones que hay, pero justamente lo contrario a ser avergonzados es ser honrado. Lo contrario es ser alabado. Lo contrario es enorgullecerse. Lo contrario es alardear. Entiéndalo en el buen sentido, ¿no? Alardear, presumir, jactarse. Es decir, en ese tribunal uno podía agachar la cabeza en humillación, o en ese tribunal uno podía decir: este es mi hijo. Hay 2 o 3 que les gustó la idea. En ese tribunal vos podías ser avergonzado. Porque también en el contexto bíblico, más allá de los tiempos modernos que vivimos, y eso va a dar para otra charla, la unidad padre-hijo no es algo que se separa, no es que sea de lo que quiera del otro, lo dejo, lo abandono. No, no, no. El éxito o el fracaso del hijo es el éxito o el fracaso de los padres. Y es tan importante entender esto. Qué bueno que con la gracia de Dios, nosotros tomando este título, estemos trabajando para un futuro de honra y no de vergüenza. Un futuro de honra para tu vida. Un futuro, si querés, en el mejor sentido, de alarde. De agrandarte, si te gusta la palabra. Porque estás orgulloso, porque estás contento, porque ves que lo que Dios hizo, lo que Él te bendijo, produjo en vos razón para alegrarte y para gozarte. Por eso en esta noche tal vez sea un tiempo también de corrección de algunas cosas. Y si el Señor te lo ministra, te animo que lo tomes en el nombre de Jesús. Y quiero pensar en esto, porque creo que estamos levantando con la gracia de Dios. Se está levantando esa generación. Y que nosotros somos los responsables de esa generación que será de honra o de vergüenza. Nosotros somos los responsables de esa generación que se levanta. Si va a ser una honra que nos produzca orgullo, no sé si existe el orgullo sano, pero que nos produzca orgullo o que nos produzca vergüenza. Somos los padres responsables, y cuando hablo padres también aquí estoy hablando padres biológicos o padres espirituales. Porque esos ancianos en la puerta de la ciudad no eran los padres de los muchachos que le traían. Pero es decir, en la iglesia somos padres espirituales, somos responsables en la célula, en el trabajo que haces, cuando estás enseñando en la escuela de vida, cuando estás enseñando a los niños. Tomás un lugar de padre espiritual y entonces somos responsables. Decirle que está a tu lado, somos responsables de esa generación que viene. Si será de vergüenza o si será de honra. Si será que te llena de gozo o si te traerá pesar a tu corazón. El proyecto de Dios es que tus enemigos no te humillen. El proyecto de Dios es que los enemigos no se rían de vos, sino que vos salgas honrado de ese lugar. Quiero compartirte del mismo texto un análisis sencillo de lo que siempre hablamos y que siempre Dios nos ministra, de cómo levantar esa generación de la cual somos responsables para que sea de honra y no de vergüenza, para que tu vida descanse en esta seguridad. Y lo primero que dice el texto, yendo nuevamente a un análisis rápido del texto, es que se levanta esa generación de honra y no de vergüenza, se levanta con padres que entienden que nada perdura, que nada se puede hacer firme sin Dios. Son padres que entienden, padres que creen en su corazón,
que nada perdurable, nada firme se puede construir en la vida personal, familiar y de los hijos sin Dios. La figura que usa la primera parte del texto, ahí en el versículo 1, la parte A, la primera parte, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Salmos es un libro poético y como poesía hebrea usa figuras retóricas, usa figuras ilustrativas para que nosotros entendamos, compara, para que sea un mensaje poético para que lo podamos recibir. Y entonces, inspirado por el Señor, está hablando aquí el salmista y él dice esto: una generación que honre, que traiga honra y no vergüenza, se levanta con padres biológicos o espirituales que entienden que nada perdurable se puede edificar sin Dios. Y entonces dice, es como un albañil que quiere edificar su casa, símbolo del hogar, de la familia. Si Dios no está presente, es en vano su esfuerzo. Esta es una expresión espiritual que enseña todo lo que realmente significa que Dios tenga un lugar en la edificación de nuestra vida y de nuestras cosas. Para que tu trabajo, mi trabajo, no sea en vano. Para que el tiempo de la maternidad, de la paternidad, que además llevándolo al campo biológico, pasa tan rápido y es tan corto. ¿Ustedes se dan cuenta? Es decir, es tan corto el tiempo que tenemos, los que hemos tenido el privilegio de tener nuestra familia. En el campo espiritual a veces más corto todavía. Jesús tuvo 3 años para formar a sus discípulos. Son 3 años en que él entendía que si el Padre no obraba nada ocurriría. Entonces lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que todo debe ser realizado tomando en cuenta al Señor y su palabra. Todo lo que construya, y entonces en la relación, en la enseñanza, en la impartición, si Dios no está presente, todo lo que hagamos es trabajo inútil, nos está diciendo. ¿Me lo estás tomando? Lo dice la palabra de Dios. Recuerda, lo vimos hace un par de domingos atrás, si anhelás ver a los tuyos en el camino del Señor, que te vean y que te oigan, tomar en serio al Señor en tu vida. Que te vean y que te oigan, tomar en serio las cosas de Dios en tu vida. Que te vean y que te oigan, que eres una persona de fe por la vida que llevas. Porque eso es lo que va a impartir que un día no estés en los tribunales siendo avergonzado, sino que recibas honra. Que tengas gozo en tu corazón, que tengas alegría. Por eso, hermanos, esto es importantísimo, porque la generación de conquista, de gobierno, la generación que se va a parar contra el pecado, contra el relativismo de este tiempo, contra un humanismo sin Dios, una pérdida de valores tremenda, porque podríamos hablar del enemigo, la droga, todo eso no pasa nada si él está formado con temor de Dios. Huella en el camino del Señor, conociendo lo que Dios quiere. Entonces, lo primero, para levantar ese futuro de honra y no de vergüenza, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, porque no se puede edificar un matrimonio, la relación, la educación, sin tener en cuenta a Dios. Y más en estos tiempos, que tomar en cuenta a Dios te va a poner muchas veces en contramano a lo que la sociedad vive, predica y practica. Tendrás que ser muy firme para creerle a Dios y decir, Señor, si vos no estás presente en esto, estoy derecho a un tribunal de vergüenza. Y esos tribunales de vergüenza son tan tristes. Esos tribunales de vergüenza son de tanto dolor. Esos tribunales son diagnóstico de tristeza y de dolor. Nuevamente no quiero poner el dedo en la herida. Dios te habla para bendecirte y si algo te toca es para ayudarte. Pero ese tribunal de vergüenza puede ser un embarazo no deseado. Ese tribunal de vergüenza puede ser una conducta en el colegio mal hecha. Ese tribunal de vergüenza puede ser algo que se tomó que no le correspondía tomar porque lo robó. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Lo que Dios quiere que tu vida, hermano, mi hermana, esté levantando esa generación de honra, de honra. Por eso el trabajo con la niñez en la iglesia no es hacer el día del niño y darle una torta, es sembrarle valores, es enseñarle los conceptos de Dios, es impartir en cada clase la palabra bendita de Dios para su vida. En segundo lugar, se levanta con padres que entienden que nada seguro
se puede hacer sin Dios. Primero, nada se puede edificar que perdure. Y nada seguro se puede hacer sin Dios. Dice la segunda parte del versículo: si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Está usando nuevamente una figura, está usando nuevamente una ilustración. Y está diciendo, toda vigilancia que se ponga, pero que no se tenga en cuenta a Dios, no es suficiente, no alcanzará. Y yo lo pensaba de esta manera. Otra expresión espiritual es esto, que Dios debe ser el guardián, el que cuida y que protege cada cosa que hacemos. Pero Dios no va a cuidar ni va a proteger lo que nosotros no le pedimos ni le damos lugar para que lo haga. Y la figura que yo pensaba era esta. Como padres podemos tratar de estar en todo. ¿Cuántos papás han tratado de estar en todo? Sobre los hijos, de cuidarles, de bendecirles. ¿Cuántos? Levanten la mano, papá, vamos, no se me hagan los tímidos. Sé que acá hay muchos papás, mamá, cuida, como dicen ellos. Y que te dicen, sí, mamá, sí, papá, ya sé. Pero llega un momento que por más cuida que seas, no tenés el control. Hay puntos en la vida que nuestros hijos, biológicos o espiritual, nuestro oído no llega a escuchar todo, ni nuestra mano llega a tocar todo, ni nuestros ojos llegan a ver todo. Llega un punto que solo si Dios lo guarda, podrán ser guardados. Es decir, llega un punto que nosotros no podemos estar. Pero ¿qué me encuentro? Con muchos papás que dicen, y que sea lo que Dios quiera o que Dios lo guarde. Y eso, mi hermano, mi hermana, no es de alguien que está tomando los recaudos, es alguien que dice una palabra ahí en el momento de la desesperación. Y Dios es bueno y a veces hace, pero creo que Dios nos tira la pelota a nosotros, nos dice el gol, hacelo vos. Creo que Dios nos dice acá, cuando dice, si Dios no cuida la ciudad, en vano ver a los vigilantes, la guardia, está diciendo, todo lo que vos quieras tener seguro para tu vida, debes construirlo bajo la dirección de Dios, bajo la impartición de Dios. Y cuando tus ojos ya no lleguen a ver ese lugar, cuando tus oídos ya no puedan escuchar, cuando ya no puedas tocar, cree que la mano, los ojos de Dios estarán ahí cuidando. Para la gloria de Dios, dale un aplauso al Señor. Estarán. Estarán ahí, cuidando, guardando y haciendo lo que para nosotros es imposible. Pero hicimos nuestra parte para que tengas una generación de honra y no de vergüenza. Una generación que pueda traer gloria al reino de Dios. Avanzo un poquito más. ¿Cómo se levanta esa generación de honra y no de vergüenza? Se levanta con padres que entienden, y marco nuevo, padres biológicos o espirituales, que entienden que nada realmente será de bendición si no se lo pone a Dios en primer lugar. Dice el versículo 2, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Normalmente, los que tienen que ir a litigar en los tribunales, a dolerle el corazón, a pasar momentos difíciles, no son gente mala, a veces sí, pero hay gente que ha hecho grandes esfuerzos. Me ha tocado en estos días estar ministrando gente que ha hecho grandes esfuerzos, que ha trabajado mucho, que ha trabajado duro, y que se preguntan por qué me pasa lo que pasa, por qué sucede lo que sucede. Y dice aquí la palabra, esta verdad tremenda. Nada se puede hacer como padre si no entendemos que realmente la bendición está en hacer las cosas en Dios. Este era un hombre que iba todos los días a trabajar muy temprano y que todas las noches se acostaba muy tarde, que se esforzaba por todo, pero cuando comía, lo que comía era pan de dolores, porque no estaba cosechando lo que anhelaba su corazón. ¿Por qué? Porque fue movido a hacer las cosas en su fuerza y sin Dios. Fue movido con buenas intenciones, a decir, yo quiero cubrir mi casa, quiero cubrir mi familia, quiero bendecirla, quiero hablar en el mejor sentido acá.
Porque podríamos hablar de otros que a lo mejor ni toman eso. Acá está hablando de un hombre que trabaja, que se esfuerza. Está hablando de una mamá que quiere lo mejor, pero que no está teniendo en cuenta a Dios. Y entonces cuando llega el momento de comer, lo que come es pan de dolores, pan de lágrimas, pan de tristeza. ¿Y por qué sucede esto? Y después levantamos las manos al cielo y decimos, ¿por qué Dios sucede esto? Porque Dios te dice que todo lo que hagamos sin Él no sirve, no trae bendición verdadera. Y a veces creemos que es bendición porque estamos haciendo esto o aquello y salimos de noche y un montón de cosas. No, incorpora a Dios en tu vida, en tu familia, de una manera práctica. Para que no seas avergonzado en los tribunales, sino que tengas una generación de honra para la gloria de Dios. Comer pan de dolor es ser avergonzado porque no se comió el pan de vida. Comer pan de dolores viene como consecuencia de no haber incorporado en la nutrición al pan de vida, que es Jesús, que sacia verdaderamente, que cambia nuestra vida. Quiero animarte, hermano, hermana, quiero animarte con todo el corazón. Alimentá a los tuyos con pan de vida, con Jesucristo, con su palabra. No comas pan de dolores, por más esfuerzos que haga, no alcanzan, no sirven. La bendición viene en que Cristo sea el alimento de nuestro hogar, de nuestra casa. Que Cristo sea el que sustente nuestras relaciones, que Cristo sea el que dirija nuestras relaciones. La bendición viene ahí, mis hermanos queridos. Avanzo rápidamente. ¿Cómo se levanta? Se levanta con padres que forman hijos con propósitos divinos. Esto es lo que más comúnmente hablamos. Versículo 3 dice una parte que los hijos son una herencia del Señor. Son una herencia. Es decir, los hijos vienen como regalo, como bendición. Y quiero que remarques esto, por favor. Los hijos biológicos, los hijos espirituales, son un regalo de Dios, son una herencia de Dios, pero que deben ser ministradas, administradas como herencia de Dios y no como propiedad nuestra. Como herencia de Dios. Y que tendré que rendirle cuenta a Él. Entonces, cuando administro como herencia de Dios, entiendo que esa herencia que Dios me da tiene propósito divino. Y está bárbaro que yo trabaje y que yo me ocupe para que tenga esto o aquello. Pero mis hermanos, ¿cuántos papás hacen tanto esfuerzo para que su hijo trabaje en algo, estudie en algo? ¿Cuánta plata los del interior que tienen que ir los hijos a estudiar afuera? Algunos dicen no puedo porque el alquiler de un departamento, el de los viajes y todo eso. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuántos años va a tener esa carrera tu hijo? ¿Cuánto la va a explotar? El otro día hablaba con un médico de nuestra ciudad que se tiene que retirar y no sabía cómo era esto. Nabo. Cuando se jubila el médico, tiene que entregar la placa. Su placa, yo no sabía. Y no puede hacer nunca más ni una receta. Con toda la experiencia que tenga, porque ya no tiene matrícula. Y si lo hace está fuera de la ley. Así que una carrera brillante, que fue tan importante, llega a un punto que se termina. Y para lo eterno, y lo que trasciende a vida eterna, lo que es para siempre, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos estamos ocupando? Es herencia de Dios para que esté en las cosas de Dios. Es herencia de Dios para que Dios pueda ser honrado a través de esa vida. Y la consecuencia que te traerá a eso, mi hermano, mi hermana, amigo que estás acá, o los que están escuchando esta palabra, será honra y no vergüenza. Será satisfacción, será bendición y no dolor. Será todo este proyecto de Dios para tu vida. Y sigue el pasaje. Y esta ilustración que también la compartió un día Luciano aquí. Como flechan las manos de guerrero son los hijos de la juventud. Está diciendo, tiene propósito, son flechas en ojo de halcón. Son flechas poderosas. Es una generación con propósito divino.
que debe alcanzar el propósito para el cual Dios lo creó y Dios le hizo, de reunir todas las cosas en Cristo. Debemos ser padres que lanzan flechas dirigidas para deshacer las obras de las tinieblas y de la maldad. Debemos ser padres que con la gracia de Dios preparamos flechas que den en el blanco para manifestar el reino de Dios. Y quiero hacer un paréntesis porque no sé si me lo trae el Espíritu desde a mí. Yo no estoy en contra, ustedes saben, de que nuestros hijos estudien y se preparen. Pero lo que estudien, que se preparen, que sea para la honra de Dios. Porque para 40, 50 años acá y nada más, ¿para qué? Vivir 40, 50 años un poquito mejor. Es para que esa carrera sea para la gloria de Dios. Amén. Es el propósito, es el deseo, es lo que compartimos. Así que te animo, para que no seas avergonzado, para que no seas llevado a los tribunales, para que no ocurra esto. Construí esto con la gracia de Dios. Levantá hijos con propósitos divinos. Y termino con lo que dice la primera partecita del versículo 4, que está en dos, te la leo en las dos versiones que compartimos en esta noche. Dicen en NBI, dichosos los que llenan. Reina Valera dice, bienaventurado. Es decir, los que levantan hijos de honra y no de vergüenza son aquellos que son personas bienaventuradas, dichosas, felices. Y vos decís, ¿y cómo puedo estar yo bienaventurado? ¿Cómo puedo estar yo dichoso, feliz con lo que me está pasando? Bíblicamente, bienaventurado es aquel que teme a Jehová. Bienaventurado es aquel que medita en su palabra día y noche. Bienaventurado es aquel que le reconoce en todos sus caminos. Bienaventurado no es una expresión de deseo. Bienaventurado es una verdad espiritual. Bienaventurado no es un anhelo. Bienaventurado se es o no se es. Y se es bienaventurado por estar bajo la gracia de Cristo y no por otra cosa. Se es bienaventurado, un padre bienaventurado es un padre, una madre que aman a Dios, que le reconocen a Dios. Y entonces el salmista está diciendo, antes de llegar al punto 5, que era, no será llevado a los tribunales para ser avergonzado, él ya pone la piedra, él dice, dichoso, no pasará por ese momento. No tendrá que ir a litigio por sus hijos. No va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. Tiene la gracia de Dios sobre su vida. En el nombre de Jesús, que se levante una generación de padres bienaventurados, llenos de vida, de gozo y de alegría. Que se levante una generación de papás biológicos, espirituales, que son bienaventurados, que cuentan con el favor de Dios. Son bienaventurados. Por eso el salmista, antes de hablar del tribunal de litigio, pone esta piedra. Bienaventurado. ¿Querés ser bienaventurado? ¿Querés ser honrado? La vergüenza, el dolor, la tristeza golpean muchas vidas. Yo te traigo esta palabra que Dios me daba con el mejor deseo. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza un segundito y a creer en la gracia de Dios. Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde la palabra promete que Dios traerá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un tiempo donde los hijos pródigos pueden volver a casa. Un tiempo donde la rebeldía trajo litigio y vergüenza, pero que Dios quiere cambiarlo y transformarlo. Tenés que ser sincero con vos mismo, no me lo digas a mí. Es para vos. ¿Qué estás levantando? ¿Una generación de honra o de vergüenza? Y uno dice, no, yo no, jamás. Pero quiero decirte esto, por favor. Si como papá no estás haciendo cosas en Dios,
No te estarás dando cuenta, pero estás levantando una generación que te va a traer tristeza y dolor. Si tu seguridad está basada en tu fuerza, en lo que vos podés hacer, aunque vos no lo quieras, estás levantando una generación que te llevará a los tribunales, a situaciones de pleitos, de vergüenza. Si como papá no entendés que la verdadera bendición está en Dios, y vos decís, no, yo lo creo en Dios. Bueno, manifestáselo con tu vida, manifestáselo con tus acciones. Manifestale llevando el pan de vida. Es bueno que te ocupes porque dice la Biblia que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Hace falta una generación de padres proveedores, pero por sobre todo que se atrevan a proveer el pan de vida. Los hijos tienen propósitos divinos. Si vos no lo entendés eso, estarás criando un hijo para que viva un tiempo aquí en la tierra. Y es muy probable que tengas que ir a algún litigio en un tribunal. Y tal vez ya te tocó y tal vez ya tuviste que ir y ya tal vez tuviste que tener alguna declaración que te trajo vergüenza. Pero hoy es tiempo de sanidad. Hoy es tiempo que Dios te dice, quiero levantar padres bienaventurados, padres bendecidos, padres espirituales, padres biológicos que están gestando una generación de honra, de personas bienaventuradas que viven en el temor de Dios, en el proyecto de Dios. Te animo a revisar tu vida y tus acciones, porque te van a llevar a un tribunal, sí o sí. Y de ese tribunal saldrás con honra o saldrás con vergüenza. Ya muchas vidas están golpeando los enemigos a la puerta de la casa, a la puerta de los tribunales. Pero Dios quiere cambiar eso. Él quiere levantar esa generación que le honra. Por eso, amigo, amiga, si hoy te duele, que ese dolor sea para algo bueno. Papá, mamá, que estás confundido, confundida. Lejos de Dios nada se puede hacer verdadero y que perdure. Y si sentís el antónimo de vergüenza, si tenés orgullo, si tenés cierta presunción, hasta jactancia del tiempo que estás viviendo, dale toda la gloria a Dios. Dale toda la gloria a Él, porque es el único que se la merece. Toda la gloria es para Él. Oh Padre, yo te pido por cada familia, por cada papá, por cada mamá. Te pido, Señor, para que tu nombre sea puesto en alto. Porque cuando tu nombre es puesto en alto en nuestras vidas, en nuestra casa, estamos levantando una generación de honra y no de vergüenza. Señor, nadie quiere ser avergonzado en los tribunales. Queremos estar en el tribunal de Cristo y ser hallados fieles. Gracias por tu sangre, Jesús, derramada en la cruz para salvarnos, bendecirnos y obrar en cada uno de nosotros.